Les Ventis eren unes històries que ens explicaven de nanos. Allà sorgia la imaginació de cada un. Era com explicar un conte avui en dia, però que la imaginació, el conte aquest es narrava, o sigui, es feia parlant i no s'escrivia enlloc, o sigui, no n'hi havia guió. Sortia de la imaginació de cadascú. Jo me'n recordo que les Ventis del Calatrava eren molt divertides perquè ell ja s'ha demostrat que tenia una gran inventiva per desenvolupar gats i papers còmics. Bueno, nosaltres inclús fèiem servir les mans per fer, en canvi, quan venien els índios, i venien els índios i venien corrents amb els cavalls i ho fèiem, i gestionàvem, no? I llavors venien els americans per l'altra banda i hi havia les lluites i lluitaven amb les espases i tal. O sigui, era anar manipulant les mans i explicant els acudits que es venien. Altres, doncs era el príncip i la princesa, no? I el príncep anava a lluitar contra el drac. O sigui, era el que... I a nivell del Calatrava eren còmics, o sigui, eren divertidíssims per això, perquè tenia una gran imaginació. Però contribuïem tots, o sigui, allà cada un ho feia la seva. I era una forma d'entretindre'ns, desarrollar algo. Y desarrollar la cabeza. Però lo hacíamos sense que ningú ens ho hagués ensenyat. Ho havíem vist i llavors nosaltres ho fèiem. I realment van sortir... Jo crec que companys d'allà de les Ventis i amb altres jocs i això van sortir gent com el Calatrava, que van estar a l'espectacle, altres que poder han sigut escriptors. O sigui, d'allà sorgia la vena artística de cada un, que després es va colar. I era un joc de nens, o sigui, sentats al costat de la vorera del carrer, que llavors no teníem els perills que tenim ara, ni hi havia patinets d'aquest tipus, perquè els patinets els fèiem nosaltres, i no corrien com els d'ara. Necessitaves forts. Després no n'hi havia quasi cotxes. Ens recordaràs que quan passava un cotxe semblava una festa, no? Perquè aquí a la Torrassa, carros sí, pujava el de la vaqueria d'allà de la plaça Espanyola i això. I sèiem allà a terra i allà, sense que ens costés un duro, ni tinguessin d'escriure res prèviament ni res, sorgien grans aventures, no? I això era la Venti. Les Ventis, sempre era en plural, eren les narracions instantànies de nanos que ens reuníem a jugar. Nanos de 10, 11, 12 anys i fins a 14, perquè llavors érem nanos més avançats d'edat. O sigui, no érem adolescents tan ràpid. O sigui, teníem més innocència. Sempre en grup, les històries. Sempre en grup. Sí, no, clar, tenia de ser... Normalment ens ajudaven 4 o 5. Perquè jo tenies de tindre el teu públic davant, no? Sí, clar. No. Qué guay. Pues bueno, ya tenemos... No, si es que ahora hay mucho adelanto y la gente no se quiebra la cabeza para... Falta Pero imaginación. antes se pasaba bien también. Pues que necesitábamos poquísimo. Con cosas que eran sencillas, pero que la gente... Dicen los niños ahora que son malos. Los niños ahora no son malos. No, los niños ahora lo que pasa es que están súper protegidos. Que tienen de todo y tienen de todo. Y oye, al final, sin saberlo, se rebelan contra algo sin ellos saber por qué, ¿no? Pero nosotros no teníamos ese problema. Nosotros salíamos a la calle y cuando era la hora de comer salía mi madre a la calle y empezaba, ¡Rafael! ¿Dónde estás? Y yo estaba en la Plaza Española y vivía aquí en la ronda de la Torrassa y la veía. Imagínate si había pocos edificios, ¿no? Y la que tenía mi madre. Sí, yo me acuerdo que con las amigas hacíamos muñecas de trapo. Y les hacíamos los vestidos. Y pasábamos el rato y lo pasábamos bien también. Y luego pues en una casa nos juntábamos todas las amigas y hacíamos unos columpios. Y nos columpiábamos así en unos porches grandes que había. Y jugábamos a muchas cosas sin tener grandes cosas. Y eso que soy un poco más joven que el señor. Quiero decir que no había adelanto, pero nosotros lo pasábamos bien. Yo tengo buenos recuerdos siempre del pueblo, de niña, sí. Pero es que hay algo ahora que no nos damos cuenta, y no son los niños los que juegan, sino las máquinas con ellos. Sí, claro. Es de la máquina la que juega y el niño se tiene que defender contando, o sea, se ve obligado a seguir el juego de la máquina. Sí. O sea, nosotros teníamos imaginación, creábamos nuestro juguete y luego jugábamos y disfrutábamos con él.
Ahora es el contrario. Sí. Te venden el juguete y el juguete es el que El juega que te contigo. domina, sí. Y así son las Game Boys, o sea, los Sí, juegos, todo. todos los juegos de las maquinitas y todo esto, yo los veo. Digo, no, estáis sometidos. No, los niños no juegan, los niños han de jugar corriendo, saltando, haciendo sus propias cosas, de dejarse desarrollar la mente. Darles juegos que ellos tengan de montar alguna cosa, que tengan de pensar. Hay los juguetes estos didácticos como son los puzzles, que ahí el niño tiene que pensar, o sea, ha de encajar las piezas y hacer de discurrir la imaginación. ¿Vale? Yo tengo Pero una es que amiga hay que juguetes vive que no. en Madrid y estaba en el pueblo pues cuando estaba yo también. Y entonces resulta que contaba este verano, dice, un día voy en el metro y toda la gente con unas caras largas, todos serios y así. Dice, yo empiezo a reír y digo, allí en voz alta, porque era muy agradable y muy simpática, decía, pero parece que vayamos a una guerra, todos tan serios, todos no sé cuántos. Dice, toda la gente, yo allí empecé con un discurso, dice, toda la gente empezó a reír. Dice, pues eso es lo que hace falta, reír, no ir por todas partes con esas caras serias que parece que vamos yo qué sé, a no sé dónde. A un velatorio. Y lo Reír. contaba este verano, dice, a mí se me empiezo a reír yo sola ya y empiezo con esas, dice, toda la gente del metro, del vagón, todos riendo. Claro, pero es que además eso fue una terapia, sin ella saberlo estaba haciendo la terapia de grupo.